Buenas tardes, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que vayamos a dos pasajes de las Escrituras. Uno está en Juan capítulo 17 y el otro en Mateo 5. Quiero que meditemos en esta tarde en estos dos pasajes, que en realidad va a ser un solo mensaje. Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, y luego Mateo 5, 14. Hay mensajes que son mucho más fáciles de predicar cuando uno está haciendo una predicación expositiva, así como hacemos en nuestra escuela dominical de la primera carta del apóstol Pedro. Ya sabe lo que va a predicar el domingo que viene. Para un predicador yo creo que es un poco más problemático o tal vez sí, no lo sé, cuando no está predicando expositivamente, sino temáticamente, por temas. Y uno comienza pues a buscar el sermón, comienza a pedirle al Señor ayuda. Señor, ¿cuál es el mensaje que debo predicarle al pueblo? Enséñame por medio de tu palabra, ¿no? Y uno comienza ya a veces desde el mismo domingo por la noche, ya comienza, ¿qué voy a predicar el próximo domingo? Viene el lunes, a veces el martes uno ya más o menos lo ve en la palabra del Señor, pero otras veces no es así. Una vez leí que Spurgeon el día sábado por la noche todavía no tenía el sermón que Dios le estaba dando para predicarle a su iglesia. Y este es un sermón de estos, hermanos. El sermón que les voy a predicar es un sermón que, el Señor lo puso en mi corazón casi el viernes por la noche. En Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, dice la palabra del Señor: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo pienso que cuando juntamos estos dos versículos en nuestro corazón ya tenemos posiblemente una idea de qué cosa es lo que vamos a exponer en esta tarde. Yo les decía que recién el viernes por la noche, ya muy tarde, hermanos, muy tarde ya estábamos conversando en casa acerca del rol que los cristianos debemos tener en este mundo mientras lo estamos atravesando hacia nuestra herencia final en los cielos. ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Qué significa que debemos ser la luz del mundo? Vemos aquí que el Señor pues oró al Padre para que no seamos quitados de este mundo. No seamos quitados de este mundo, sino para que seamos guardados del mal. Además, Cristo mandó que debemos ser la luz en un mundo que nos aborrece. Debemos ser la luz en un mundo que nos aborrece. Y bueno, hermanos, yo siempre les comparto preguntas que yo me hago y que se las transmito también a ustedes con el ánimo de un poco remecer también nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿Por qué el Señor oró para que no seamos quitados del mundo? Vemos cómo es que está el mundo. El mundo cada vez más odia a Cristo, odia a los cristianos, odia la Escritura. Pero el Señor ora para que no seamos quitados de este mundo que está lleno de odio hacia nosotros. Y evidentemente que existe una tarea dada por el Señor para todos los creyentes. Por eso es que Él nos dice que no debemos ser quitados del mundo, o ruega para que no seamos quitados del mundo. Y ese deber que Él nos ha dejado a la iglesia se conoce como la Gran Comisión, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por esa razón, pero no solamente por esa razón, es que el Señor ora para que permanezcamos en el mundo y seamos guardados del mal, para predicar a las personas que nos aborrecen a muerte, como lo aborrecieron también
al Señor Jesucristo. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿es eso ser la luz del mundo? Y ya está. Salgo, predico el Evangelio y ya está, ya cumplí mi deber. Con eso yo ya puedo considerarme como la luz del mundo. Ya cumplí con ese deber que el Señor también me manda, yendo a predicar el Evangelio ocasionalmente o todos los días, no lo sé, como sea. Yo me ponía a pensar que no, eso no es ser la luz del mundo. Es ser una parte de ser la luz del mundo. Porque yo pensaba, ¿cómo debe ser nuestra conducta mientras estamos en el mundo? ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir mientras estamos en el mundo? Yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que el mundo ve en nosotros? Somos la luz. Tal vez ustedes recordarán que hace unas no sé cuántas semanas atrás, aquí en la ciudad de Lima aparecieron rayos. Y todos salían y miraban el rayo. Y se podía ver porque, bueno, yo no salí a verlo, no me acuerdo bien. Mi esposa me comentó, me dijo, hay rayos, vamos, hay que salir. Y bueno, yo ya había visto muchos rayos en la sierra y no me importaba ver más rayos. Pero se veía, el rayo se ve. Lo miramos, todos elevamos nuestros ojos al cielo y mirábamos el rayo. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que el mundo ve en nosotros cuando nos mira? ¿Qué es lo que el mundo puede oír de nosotros? Así como el rayo se ve con los ojos, se escucha también con el oído. Y estas son preguntas importantes, hermanos. En estos tiempos en que se han levantado hombres para odiar todo lo que representa a Cristo. Prácticamente los valores morales están derrumbados, están caídos. El pecado avanza, avanza y avanza y hasta consigue legislaturas para que sean aprobados los pecados aquí. Y dice la Escritura que nosotros somos la luz del mundo. Pero no parece que estuviésemos alumbrando el mundo. Más bien pareciera que las tinieblas están prevaleciendo en el mundo y no la luz. Quizás nosotros, como creyentes, venimos a hacer algo como la luna, que refleja la imagen del sol, donde Cristo es el sol. Y nosotros reflejamos los rayos de santidad de Cristo. Nosotros reflejamos el ministerio que Cristo tuvo aquí en la tierra, de tal manera que nuestro ministerio es semejante al que Él también tuvo hace 2000 años atrás. Lo que nosotros entendemos es de que el creyente es diferente del incrédulo. Eso lo sabemos. Está en el mundo, pero no es del mundo. Es decir, el creyente no es como los incrédulos, es distinto, habla distinto, piensa distinto, camina distinto, sus actos son distintos. Una forma de parafrasear la oración del Señor sería como sigue. Los míos, cuando el Señor dice en su oración que no los quites del mundo, sino guárdalos del mal, es como si el Señor dijera, los míos están viviendo en las sociedades terrenales, pero ellos son diferentes a los que también viven allí. Los de Cristo se diferencian de los que viven en esta sociedad o en cualquier sociedad del mundo. La pregunta que a continuación traigo a esta meditación puede parecer tonta, pero allí yo la quiero decir. ¿En qué forma un cristiano es distinto a un no cristiano? ¿En qué manera? La respuesta puede ser obvia, hermanos, pero no necesariamente todos los profesantes pueden estar de acuerdo con ella. Esta sería la respuesta. Los cristianos tenemos una manera diferente de ver la vida en todo lo que representa. Somos distintos en cuanto a la moral, a la ética, al arte, la política. En todas las áreas de la vida, el cristiano es distinto al mundo, en todas las áreas de la vida. Y este sermón, hermanos, como yo les decía, el viernes en la noche había nacido y lo terminé de escribir recién en esta madrugada. Porque yo sentía esa carga en mi corazón y cuando ya estaba acostado en la cama, ya listos para dormir, creo que era como la medianoche,
vino a mi mente un libro que yo había leído hace muchos años. Y estábamos despiertos con mi esposa y la luz apagada, y yo le comenzaba a conversar acerca de este sermón. Y le decía, ¿tú te acuerdas cómo se llama aquel libro, el autor? ¿Te acuerdas? Porque él hablaba de estas cosas, de estar en el mundo, no ser del mundo, pero ser la luz del mundo. ¿Tú te acuerdas? Y ella me decía, sí me acuerdo, pero y yo no me acordaba. Hermanos, más de medianoche me levanté y busqué ese libro. Lo tenía entre mis cosas, en la computadora en realidad. Y lo busqué. Lo busqué y lo encontré. Encontré pues a este autor que había escrito acerca de estas cosas. Más de medianoche. Encontré ese libro que yo había leído como unos 10 años atrás. El autor se llama Abraham Kuyper. No sé si han escuchado de Abraham Kuyper. Y tal vez este nombre les puede parecer un poco diferente, hermanos. Pero saben, yo entiendo que hay hermanos que, bueno, como la Escritura dice, quizás algunos hermanos estamos todavía con la leche espiritual. Otros ya comen pollo a la brasa, ¿no? Comen ya alimento más sólido, más fuerte, ¿no? Y cuando comienzo yo a hablar, por ejemplo, del título de este libro, puede ser que algún joven, un bebé en la fe, pueda sentirse espantado. ¿Por qué está hablando el pastor? Y a mí me gusta hablar, hermanos, a veces en términos teológicos, con el propósito de moverlos a buscar un poco más la teología. Nosotros queremos tener, por ejemplo, un club de lectura para leer un libro de teología sistemática, ¿verdad? Pues yo voy a conversarles ahora, por lo menos en esta partecita, acerca del título de este libro, que está allí disponible en la red social gratis. Se llama Conferencias sobre el Calvinismo. Se llama Conferencias sobre el Calvinismo. ¿Y qué tiene que hacer estas conferencias del calvinismo acerca de ser la luz del mundo? Bueno, Abraham Kuyper, él fue famoso por una frase. Él dijo, no hay ni una pulgada en todo el dominio de la vida humana que Cristo, que es soberano sobre todo, no reclame o exclame, es mío. Es decir, Cristo es dueño de todo. De todo. Y cuando hemos estudiado nosotros, entendemos la diferencia de Dios gobernando y Cristo reinando. ¿Sabe qué cosa va a encontrar usted en el índice de ese libro? Si es que lo va a buscar, o yo lo voy a poner de repente ahí en el WhatsApp. Usted va a encontrar estos temas. Primera exposición sobre el calvinismo como una cosmovisión. Una cosmovisión es la forma como es que uno ve el mundo. Una cosmovisión la puede usted detectar cuando hace preguntas como, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Existe Dios? ¿Qué es la realidad? Eso es la manera de ver el mundo. Segunda exposición sobre el calvinismo y la religión. Tercera exposición sobre el calvinismo y la política. Cuarta exposición sobre el calvinismo y la ciencia. Quinta exposición sobre el calvinismo y las artes. Sexta exposición sobre el calvinismo y el futuro. Este autor, que murió me parece en la primera década del siglo pasado, lo que quería decir es que Dios debe ser predicado en todo, debe ser soberano en todo. Y hace poco yo también recibí unos libros, bueno, están gratis también, pero en idioma inglés, que habla, por ejemplo, acerca de redimir la filosofía, redimir la ciencia. Porque la ciencia y la filosofía prácticamente están ganando en el camino del ateísmo, en el camino del agnosticismo, y no hay ningún cristiano que haga defensa acerca de la filosofía cristiana, que se puede llamar así. La ciencia también, la mala ciencia, avanza y avanza y avanza, y parece que verdaderamente, como ellos dicen, o decía el posmodernismo, decía el cristianismo, no es verdad. Y avanza la ciencia de tal manera que parece pues que el cristianismo no sea verdad. Pero el cristianismo es verdad.
Y el cristiano tiene que aprender a redimir la ciencia. O como decía Abraham Kuyper, el calvinismo y la ciencia. En una de las partes el autor escribe lo siguiente. Él dice, el Dios soberano es destronado y el hombre con su libre albedrío se sienta en el trono vacante. Es la voluntad del hombre que determina todo. Todo poder, toda autoridad se origina en el hombre. Así uno llega desde el hombre individual a los muchos hombres, y en muchos hombres comprendidos como el pueblo está escondida la fuente más profunda de toda soberanía. Es decir, ahora no es Dios quien es el soberano de todo. No es Dios quien lo llena todo con su pensamiento, con la fe, con la escritura. Es el hombre, son los hombres. ¿No estamos viviendo eso también aquí en Perú, hermanos? Pero volvamos a nuestro tema. Acerca del creyente en el mundo sin ser del mundo. Como habíamos estudiado en la teología del pacto, solamente existen dos clases de personas que pueblan la tierra. Los que están dentro del pacto de gracia y los que están fuera del pacto de gracia. Son solamente dos personas. Y esta diferencia nos la enseña las Escrituras en un solo versículo inmediatamente después de la caída de Adán, en Génesis 3:15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. No solamente existen dos simientes, sino que esas simientes son enemigas, son antagónicas. No se reconcilian. Y esto hace pues que existan dos clases de personas y existan dos clases de sociedades también. Donde los que están en el pacto con Dios viven en medio de una multitud que están bajo el dominio y la condenación del pecado, y aún así la maldad del pecado no los puede contaminar. O sea, nosotros vivimos en la mitad de una sociedad que está bajo el poder del maligno, como dice la Escritura, está llena de pecado, promulga el pecado, hace propaganda por el pecado, pero sin embargo nosotros no podemos contaminarnos, aun cuando estamos en medio. No podemos contaminarnos, porque como habíamos estudiado, somos guardados por el poder de Dios. Entonces, si el cristiano es diferente del mundo, y aunque vive en las sociedades del mundo, es separado y distinto de ellas. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con la injusticia? La justicia con la injusticia, y ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, no estamos unidos con ellos, pero estamos en medio de ellos. Y tenemos que ser luz en medio de ellos. Existe una diferencia evidente entre el justo y el impío. El creyente es santo, es decir, es cortado y separado del mundo para servir a Dios. Esa es la definición de santo. El justo actúa diferente al impío porque su forma de pensar también es diferente. Su manera de pensar es distinta en todas las áreas que Abraham Kuyper relató. Es distinto. Nosotros vemos el arte distinto y hay que redimir el arte. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que el mundo llama hoy día belleza, para Dios es horrible. Tenemos que redimir el arte. Eso es ser luz del mundo. Eso es ser luz del mundo. Porque lo que la ciencia llama verdadero, la Biblia dice, esto es falso. Eso es ser luz del mundo. El problema, hermanos, es que nos encontramos en el medio de una sociedad antagónica, odiadora de Cristo. Y muchas veces los cristianos tenemos miedo de abrir nuestras bocas, porque no hay ninguna manera en que nosotros podamos ser luz del mundo si no abrimos nuestras bocas para decir, esto no es lo que dice el Señor. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Hermanos, yo les decía que este sermón así nació en una angustia personal, que yo creo que debe ser la angustia de todo cristiano, porque yo le preguntaba a mi esposa, pero ¿cómo puedo ser yo luz del mundo? El Señor nos ha dejado en el mundo, el Señor dice que yo tengo que ser luz del mundo, pero ¿cómo puedo ser yo la luz del mundo? Yo le decía, yo no creo que se trate solamente de predicar el Evangelio. Nuestro deber va más allá. Es como estar, hermanos, en medio de un fuego. Es como que usted sale en un pelotón que se va a enfrentar a un número mayor de fuerzas hostiles contra lo que usted defiende. Y de un pelotón de 20 soldados, solamente 10 están en la lucha, recibiendo fuego y repartiendo fuego, y hay 10 que no están peleando. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos con los 10 que están peleando para que las tinieblas no avancen? ¿O estamos con los 10 que no están peleando? Porque hay una razón por la cual nosotros no peleamos. ¿Y yo saben cuál creo que es esa razón? Miedo. Miedo. Hasta yo pienso de que pueden haber algunos creyentes que se disculpen por decir la verdad. Cuando el mundo dice esto es la belleza. Hace poco yo había, hermanos, puesto en mi red social una publicación acerca de ese certamen que se llama para Miss Universo, de Miss, pero en los Estados Unidos, donde en Nevada había ganado un hombre que se había hecho una operación para ser mujer. Y el mundo llama a eso belleza. Este hombre ha ganado, es Miss Señorita Nevada. Hermano, ¿usted sabe qué cosa significa de que usted diga, acá hay un error? Eso no es belleza. Es la Biblia quien define lo que es belleza, no es el hombre. Y usted sabe cuál es el riesgo que corre usted de decir, eso no es belleza, hay un error ahí. Sí, que lo apedreen, que se burlen de usted, que lo cancelen culturalmente, que lo insulten, que lo persigan y hasta que lo metan preso posiblemente, porque ya faltará poco para que se castigue con prisión a aquellos quienes no llamen belleza a esa deformidad. No podemos ser luz del mundo, hermanos, si es que no entramos al conflicto. No podemos ser luz del mundo si no abrimos nuestra boca para decir esto es pecado, esto no es belleza, esto no es ciencia. En todas las áreas en las que nosotros nos vivimos, además de predicar el Evangelio, ¿verdad? Este versículo de Romanos 12:2 pues nos dice que no debemos conformarnos al mundo. Y hay muchas conclusiones rápidas que nosotros podemos extraer de este versículo tan sencillo. Y la primera es que si vamos a predicarle el Evangelio a los inconversos, entonces debemos ser primero diferentes a ellos. Diferentes a ellos. A los creyentes no nos gusta lo que a ellos les gusta en un sentido moral. Los creyentes no aplaudimos lo que el mundo aplaude en un sentido inmoral también. Los creyentes somos únicos. Una segunda conclusión es que los creyentes deberíamos ser los guías de aquellos que están sin Dios por el mundo. Eso es ser una luz, ser un guía en medio de la oscuridad, como si cada uno de nosotros fuese una antorcha con una llama viva encendida en una noche sumamente oscura. Pero ser una antorcha en medio de la oscuridad hace que inmediatamente los ojos de las personas se fijen en nosotros. Y no se van a fijar para algo bueno. No se van a fijar para aplaudirnos por abrir la Escritura y decir, así dice el Señor. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Debemos ser luz en todas las áreas en las que un ser humano se desenvuelve aquí en la tierra. Debemos ser padres diferentes. Debemos ser hijos diferentes.
Debemos ser vecinos diferentes, empresarios diferentes, trabajadores diferentes, estudiantes diferentes, ciudadanos diferentes. No hay otra manera en que podamos nosotros ser luz. No existe el cristiano de la secreta, que si yo no digo que soy cristiano, nadie ni se entera siquiera. Y siendo diferentes, cuando somos diferentes, vamos a hacer influencia. Vamos a influenciar en este mundo caído. Los llenaremos con el pensamiento de Dios acerca de todas las áreas de la vida del ser humano. Abraham Kuyper hablaba por eso de la cosmovisión calvinista. Debería ser la cosmovisión cristiana, pero hay una razón, si usted lee ese libro, para entender por qué él es que llama una cosmovisión calvinista. B.B. Warfield, en un tiempo, hermanos, en que hubo un momento en que la alta crítica había avanzado tanto, la alta crítica atea alemana había avanzado tanto que prácticamente un sector grande del cristianismo había llegado a la conclusión de que la palabra de Dios, la Biblia, no era verdad. No era verdad. Había avanzado tanto ese movimiento que si usted lo estudia en la historia, ha estado en la historia, parecía prácticamente, hermanos, que el cristianismo iba a desaparecer. Iba a desaparecer. Parecía que el mundo ya hubiese ganado esa batalla para que todo el mundo pensara que la Biblia es mentira. Pero Dios levantó un hombre, B.B. Warfield. Gloria a Dios por eso. Y así también lo debería levantar a usted. Así también debería levantarme a mí. Y yo iba al punto del calvinismo porque B.B. Warfield fue uno de los que dijo, el calvinista es uno que ha visto a Dios. Cuando usted lo lee a ese hombre, hermanos, créame que va a sentirse muy animado a caminar por esa ruta, que es la misma ruta por la que el Señor había caminado. Nosotros debemos ser luz en todas las áreas de nuestra vida. No debemos remitirnos solamente a estar aquí en este lugar, entre cuatro paredes, alimentándonos nosotros mismos, sino también, hermanos, tenemos que, todo lo que aprendemos, todo lo que discernimos como malo, tenemos que abrir nuestra boca afuera y esperar la persecución. No hizo así el Señor. Por supuesto que hizo el Señor eso. ¿Por qué lo crucificaron al Señor Jesús? Por su mensaje. Porque Él no se acomodaba al mensaje religioso de aquel tiempo. Hermanos, somos diferentes a los pecadores. Y yo me preguntaba, ¿somos más sabios que ellos? ¿Tenemos más sabiduría? ¿Lo somos? ¿O ellos saben más que nosotros? Hermanos, por eso yo les decía, ¿qué hacemos cuando la palabra de Dios entra en conflicto con el pensamiento del mundo? Y yo sí creo, hermanos, con todo mi corazón, que el mundo ha influenciado la iglesia. En todas las áreas que habla Abraham Kuyper, en todas esas ramas de la vida, el mundo ha influenciado. Tanto así, de que el mundo ha llegado a pensar, y el cristiano ha llegado a pensar igual que el mundo en muchas cosas por las que debería pensar de una manera distinta. ¿Qué hacemos? Pues cuando la palabra de Dios entra en conflicto contra la filosofía del mundo. ¿Nos mantenemos firmes a Dios o transamos el error y la impiedad? Nos hacemos de la vista gorda. Mejor cerramos nuestras bocas para evitar un conflicto. Total, el Señor nos llamó a paz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser luz si queremos ser paz? Pero paz sobre la base de ¿qué? Puede haber paz sobre la base del error, puede haber paz sobre la base de la mentira, puede haber paz sobre la base del engaño, no puede haber paz ahí. Hermanos, el creyente no puede romper su comunión con Dios, no podemos hacerlo. Él se mantiene fiel y resiste los embates de este mundo que se encuentra bajo el dominio del maligno.
Ahí lo dice, 1 Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, tenemos que ser luz a ese mundo que está bajo el maligno. Influenciado por el maligno y hasta en algunos casos poseídos también por el maligno. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Desbaratar todas las ideas de este mundo que ellos tienen. No es fácil, hermanos, no porque no tengamos conocimiento de la Escritura. No va a ser fácil porque va a despertar un conflicto, una guerra, un ataque, una agresión posiblemente hacia nosotros. Pero aunque el mundo entero está bajo el maligno, la Escritura también nos alienta. Nos alienta para que nosotros, en ese mundo que está en tinieblas, en unas tinieblas cada vez más densas, la Escritura nos alienta para que cumplamos con ese deber de ser la luz. Cuando nos dice en 1 de Juan también, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que ser luz. Y eso implica más, hermanos, que predicar el Evangelio. Hay muchas cosas que tienen que ser redimidas también para el Señor. Hemos visto que el Señor ora para que no seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del mal. Yo aquí quiero comentarles que hemos escuchado noticias sobre grupos religiosos como los Amish y los menonitas. No sé si ustedes han escuchado de ellos. Ellos se han retirado de las sociedades para vivir en especie de villas que ellos hacen y ciudadelas, ¿no? Alejadas. Ellos se alejan de la civilización y se alejan también de la tecnología. Dicen, el mundo es malo, tenemos que separarnos. El Señor no nos manda eso. El Señor nos manda estar allí. Nos manda a pelear la buena batalla de la fe. En todos los ramos. En la teología, en todo. Ellos no tienen televisores. Ellos no tienen radios. Ellos crían su propia comida. Crían sus propios pollos, sus propios cerdos. Y lo que les queda, lo venden a la civilización. No cruzan más palabras que las necesarias con aquellos que están en el mundo o están bajo el dominio de Satanás. Un anciano de los Estados Unidos tenía un amigo, que no les voy a decir ni el nombre del anciano ni del amigo, bueno, aunque ellos hablan inglés. Era menonita, era su vecino ahí de la puerta de al lado. Y todos los días este menonita, que en su televisión no tenía, en su casa no tenía televisión, no tenía radio, no tenía teléfono celular, no tenía nada, porque él estaba alejado completamente del mundo, iba a la casa del anciano de la iglesia, allá en los Estados Unidos, a pedirle prestado su celular, a pedirle prestado el televisor, porque necesitaba ver noticias. Nosotros los cristianos somos parte de la sociedad. Yo quisiera que esto lo entendamos. Cuando dice, no los quites del mundo, líbralos del mal. ¿Qué quiere decir? De que nosotros los cristianos somos parte de una sociedad. Nosotros somos parte de esta sociedad donde el Señor nos ha puesto, y aún así nos distinguimos de aquellos que están sin la gracia de Dios. ¿O usted cuál cree que es el propósito de Dios de haberle hecho nacer en este lugar o donde ha nacido usted? ¿O por qué cree usted que vive en ese distrito donde vive usted, en esa casa donde vive usted? O en este país donde estamos viviendo ahora. ¿Cuál es el propósito? Ser luz en esa sociedad. Ser luz en ese distrito. Ser luz en esta área de la vida. Ser luz, hermanos. Eso es la razón. Igual era el Señor, si usted se pone a pensar. El Señor estaba en el mundo, pero no era parte del mundo. En
Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor no vivió excluido junto con sus discípulos en una montaña, separados de los seres humanos. Él no vivió así. El Señor durante su ministerio terrenal sirvió a Dios, pero no sirvió al pecado ni a la carne. Ese es el cristiano. Nosotros servimos a Dios y no servimos al pecado ni a la carne. Y estamos en esta sociedad, hermanos, con un propósito. No solamente predicar el Evangelio, sino ser luz. Ser luz para el mundo. El mundo era hostil a Cristo y el mundo será hostil también a nosotros. Sin embargo, Él no vivió enemistado con sus odiadores. Cristo veía el mundo con el lente de las Escrituras. Eso es una cosmovisión. Y enseñaba al mundo con la sabiduría de ellas. Nosotros también debemos enseñarle al mundo con la sabiduría de las Escrituras. Hermano, cuando usted estudia responsablemente, lentamente la Escritura, posiblemente aún pueda necesitar una ayuda para poder ver qué cosa es lo que la Escritura nos enseña en muchos temas, usted va a poder recién ser luz en el mundo. Mientras usted crea que la Escritura es un libro religioso solamente para nosotros encerrado en nuestras cuatro paredes, usted nunca va a ser luz del mundo. Nunca va a poder abrir su boca contra la filosofía, los falsos filósofos de este mundo. No va a poder decirle nada a la falsa ciencia de este mundo. La falsa ciencia, ¿qué cosa es lo que dice ahora? Que un hombre puede ser mujer. ¿No dice así? ¿No dice así? La medicina no dice así. ¿Y qué dice acá la Biblia? No, vamos a quedarnos acá nomás. Hay que dejar al mundo como está. Absolutamente no. Nosotros somos la luz del mundo y tenemos que decir eso es mentira. Varón y hembra los creó. El Señor dice pues en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los creyentes somos la luz del mundo y no es al revés. El mundo no es la luz para los creyentes. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Qué ve el mundo en cada uno de nosotros? Y deberían de ver muchas cosas, además de una separación de ciertos pecados escandalosos. La Biblia no es solamente no, sino es haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. A veces decimos, bueno, yo no tomo, yo no fumo, ya soy cristiano. No. A menudo yo he escuchado decir, hermanos, por eso le digo, tenemos que ser luz del mundo. Algunos que todas las religiones enseñan el amor al prójimo. Hermanos, hasta los moralistas ateos lo enseñan. Cuando dicen, ama a tu prójimo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso, así no nos enseñaban a nosotros cuando estábamos sin Dios por el mundo, cuando éramos pequeños. Así nos lo decían. En la escuela, hasta en la casa. Bueno, mis padres no eran protestantes. Ellos no conocían la Escritura. Y todos creen eso, pero el cristianismo va más allá de estas palabras que fueron aún mencionadas por Mahatma Gandhi. El cristianismo, ¿sabe cómo dice? Mateo 5, 43, 45. No solamente dice que no debemos devolver el mal por bien o el bien por mal. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así dice hasta ahora. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién ha dicho así? Nadie. Nadie dice así, más que la Biblia. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es ser luz. El cristianismo es más
que moralismo y formalidad es negarse cada uno a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Y esto no lo puede hacer más que una persona que es la habitación del Espíritu Santo. Un incrédulo no puede hacer. Pero cuando hablamos, hermanos, de que ser cristiano, ser la luz del mundo, no es solamente predicar el Evangelio, no es solamente portarme bien, también hablamos de sabiduría, hermanos. La Biblia habla de sabiduría. Por eso es que el cristianismo va más allá de la sabiduría y discernimientos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. Ellos no tienen la verdad. Y si nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos más que ellos en cualquier rama de la vida, en cualquier aspecto de la vida. Nosotros sabemos más que ellos. Y ya una vez les había comentado, hermanos, cuando yo estaba sin Cristo, estaba por nacer Grecia, yo me buscaba los libros del mundo para aprender a ser un padre bueno, un padre ejemplar. Pura psicología. Pura psicología. Yo fui engañado, hermano, por esos libros. Ahí decía la agresión, o no la agresión, el castigo físico al niño no debe darse. ¿Saben quién era la persona que castigaba físicamente a Grecia? A mi hija, mi esposa. Porque el libro me decía a mí que no, yo no puedo, eso está mal. Era mi esposa la que estaba haciendo lo que yo hacía, o lo que yo debía hacer, hasta que vino la verdad a mi mano y yo entendí qué cosa era ser un padre, verdaderamente padre, por medio de la Escritura. El mundo tiene su pensamiento, nosotros tenemos la verdad. Por eso es que yo les decía, la sabiduría del cristiano va más allá de la sabiduría y el discernimiento humano. Y Dios lo enseña así. En 1 Juan capítulo 2, versículos 18 al 20 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora mire cómo dice el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Que todas las cosas de qué? ¿De la salvación nada más? ¿Es eso el cristianismo? ¿Es algo que entra así en una lata de atún? Eso es el cristianismo. Ahora tú sabes cómo es que un hombre se salva y cómo un hombre se pierde. Y ya está. De eso se trata, hermanos, la sabiduría que Dios nos ha dado por medio de su palabra. No se trata de eso. Es mucho más. ¿Qué significa este versículo 20? Pues vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué significa? Hermanos, no significa que hemos adquirido una superinteligencia y ahora podemos conocer todo, hasta física cuántica. No, eso no significa. Lo que significa es que los creyentes ahora conocemos la verdad. La verdad que antes no podíamos percibir por causa del pecado. Entendemos las Escrituras porque tenemos nuestros ojos abiertos y tenemos la mente iluminada por el Espíritu Santo. Y no solamente la verdad en cuanto a la salvación, sino en cuanto al mundo. Tenemos una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión bíblica que abarca todo lo que Abraham Kuyper pone en su libro. Todo eso. Cristianismo. Y esta nueva condición espiritual, hermanos, de tener la mente iluminada, hace que primero conozcamos la verdad, pero no para almacenarla en las gavetas de nuestra cabeza, sino para aplicarla en cada aspecto de nuestra vida que nos encontramos viviendo. Para aplicar la verdad absoluta dentro de la sociedad donde Dios nos ha puesto. Dentro de la sociedad donde Dios nos ha puesto.
Y esto último es algo que el mundo no puede hacer. No puede hacer porque no conoce a Dios, ni conoce la verdad. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido y son como un pez que está nadando en el mar y no sabe que está mojado. Pero aplique eso al pecado, al mar del pecado. El creyente, al contrario, entiende la realidad en que vive. La realidad, ¿sabe, hermano? Se llama metafísica. Y eso se estudia con la Biblia también. La realidad objetiva, la realidad, lo que nos rodea. Lo vemos a través de la Escritura también. ¿Y saben por qué la metafísica nosotros podemos manejarla mejor? Porque ¿quién creó todas las cosas? Dios. Y Dios nos dio una capacidad para entender todas las cosas. Todo lo creado. Todo lo creado. El creyente por eso entiende la realidad, porque la contrasta contra la verdad. Por ello no sigue, hermano, la corriente de las multitudes en el desenfreno y la aprobación del pecado. Cuando nosotros escuchamos de esos movimientos LGBT que se levantan, ¿cómo podemos ser luz contra ese movimiento? Con la Escritura, con la verdad, con la Biblia. Cuando se levanta el movimiento feminista, hermanos, yo prácticamente ya ni quiero ver noticias. Ni quiero ver noticias. Puro feminismo, hermanos. Un feminismo que prácticamente ya parece una idolatría a la mujer. Una idolatría. ¿Cómo podemos nosotros discernir todo eso? Cuando viene un político y nos dice, por ejemplo, yo defiendo la familia. ¿Así? ¿Tú defiendes la familia? A ver, abro mi Biblia. Acá en mi cabeza la abro. ¿Por qué dices tú que defiendes a la familia? Ah, contéstame pues, político. Dime por qué tú dices que defiendes la familia. Ah, es que yo defiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hermanos, ¿es eso defender la familia? ¿Usted cree que es eso defender la familia? Eso no es defender la familia. Para el mundo puede estar satisfecho. Las derechas pueden estar satisfechas. Pero nosotros no. Defender la familia es verdad. El matrimonio entre un hombre y una mujer, pero también defender el rol de la mujer dentro del hogar, el rol del padre dentro del hogar, el rol de los hijos dentro del hogar y de los padres con los hijos dentro del hogar. Eso es defender la familia. ¿Y dónde está eso? Acá. Aquí. ¿Y no deberíamos enseñarle al mundo eso? ¿No podemos ser luz para decir tu familia se va a ir a pique porque has abandonado a tus hijos y los has dejado como presas fáciles para Satanás? Eso es defender la familia. Pero decirlo en un mundo impregnado de feminismo te va a costar. Te va a costar la oposición, te va a costar una guerra, pero es una guerra digna de ser luchada, porque ¿sabes qué? El Señor nos manda a nosotros ser luz en todas las áreas de la vida. En todas. El creyente, pues, al recibir la palabra de Dios, conoce todas las cosas que antes no podía conocer. Y esto nos convierte a nosotros ¿en qué? En personas diferentes. Cuando tenemos la Biblia en la cabeza y en el corazón, nos convierte en hombres diferentes, distintos. Porque evaluamos todas las cosas, todas las circunstancias, todas las palabras, todas las acciones posibles y escogemos hacer el bien de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que es la voluntad prescriptiva de Dios. Y cuando hacemos esto, nos convertimos en luz para los que están en tinieblas. Hermanos, nosotros entendemos la realidad porque la contrastamos con la verdad. Nosotros no somos arrastrados por las multitudes como peces muertos, arrastrados por la corriente. Nosotros estamos parados fijos en la roca que es Cristo y en su palabra. Por eso es que el creyente no piensa como el mundo, que dice, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo apoya, todo el mundo cree esto, todo el mundo lo aprueba, todos sienten lo mismo.
¿Todos? ¿Todos? No. Todos no. Los muertos, sí. Pero aquellos que han sido vivificados en Cristo, no. Nosotros somos luz para las tinieblas. Y sobre ese versículo que hemos leído, Albert Barnes tiene un comentario que quiero compartirles. El significado no puede ser que un creyente supiera todo lo relacionado con la historia, la ciencia, la literatura y las artes. Y mire cómo habla Albert Barnes. Y Albert Barnes es del siglo XVII. ¿Y cómo está hablando? ¿Cómo incluye todas esas cosas que Kuyper incluye en su libro? Él es del siglo XVII. Voy a leer. El significado no puede ser que supieran todo lo relacionado con la historia, la ciencia, la literatura, las artes, pero que bajo la influencia del Espíritu Santo se habían familiarizado tan profundamente con las verdades y deberes de la religión cristiana que podían ser considerados a salvo del peligro o del error fatal. ¿Ah? Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y aquí tenemos, hermanos, que llegar a un punto en que este mensaje también debe de desafiarnos a nosotros. ¿Conocemos las Sagradas Escrituras? ¿Las conocemos? ¿Sabemos aplicar las enseñanzas divinas a nuestras vidas? ¿Las sabemos aplicar a nuestras circunstancias? ¿La sabemos aplicar a nuestra sociedad? A todas esas como dice estos dos autores, Barnes y Abraham Kuyper. Podemos relacionar la escritura con la historia, la ciencia, la literatura, las artes, la política, contra la filosofía, contra todo eso. ¿Podemos? Hermanos, necesitamos Biblia. Necesitamos discernimiento de la Biblia. Necesitamos aplicación de la Biblia, porque la Biblia no es, como les digo, para inflarnos la cabeza. Es para aprender la verdad, aplicar la verdad, predicar la verdad, enseñar la verdad, combatir el error. Además tenemos que ser obedientes. Somos la luz del mundo. ¿Cómo estamos? Si el Señor viniese hoy día, tal vez huiríamos, avergonzados de Él, escondiéndonos detrás de alguien para que no nos vea, porque no cumplimos nuestro deber de ser la luz del mundo, de un mundo en tinieblas. Hermanos, yo pienso que nosotros debemos de tener un propósito en nuestros corazones. Y ese propósito es ser la luz del mundo. Decirle, Señor, ayúdame a ser la luz del mundo. Ayúdame. Yo, hermanos, yo le pido eso al Señor. Esa ha sido mi inquietud desde el día viernes, yo ya se lo hablé a mi esposa, pero esa ha sido mi inquietud en varios días. Señor, tú mandas que yo sea la luz del mundo. ¿Estoy siendo yo la luz del mundo? ¿O mi luz se está apagando? Es como una mechita que prácticamente ya no tiene combustible y está muriendo. No alumbra nada. Es imperceptible, aún en medio de un atardecer a las 6 de la tarde, 7 de la noche, donde no está ni oscuro ni claro. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que avive esa llama en nosotros. Que seamos una antorcha en medio de la oscuridad, para la gloria y la honra de Él, para cumplir nuestros deberes como cristianos. Vamos a orar.